¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo en esta nuestra quinta temporada, tratando de acercar la realidad para debatirla de manera medular como siempre hacemos. Y Ya seguimos. Y es toda... una voy a cambiarlo, hay que renovarse. Cámbialo, Sí, basta en de tiempos decir siempre de lo mismo. libertad, ¿no? Sí. Hoy podemos decir Sí, de todo. Se puede sí, hacer bullying, exacto. se puede... Sí. Bueno, todo Puede está hacer un permitido. show si usted es presidente mientras la gente se muere de Sí, ¿por hambre, qué no? mientras Misiones estalla, ¿no? Le va a Puede costar, hacerlo. le va a costar asimilar esto que le voy a decir, pero cada vez estoy comprendiendo más y entendiendo más que tenemos al presidente que tenemos que tener. Y cuando usted empieza a escudriñar un poquito en la calle, sí, pero bueno, no nos vamos a resignar a eso. No, Hoy seguro vamos que no. a tener un programa como siempre especial, el agradecimiento al invitado que ya vamos a estar presentando, que siempre está disponible, que tiene que ver con esto, ¿no? Está la ley bases que aparentemente no saldría ahora, que se volvería, No digamos, dictamen. pero hay una ley de blanqueo, contra cartón, una ley antimafia, digamos, una cosa que es una comparsa en contramano, ¿cómo? ¿No? Es este gobierno nacional. Dale, ¿te parece que presentemos el tema del día? Dale, vamos. Vamos. El 21 de marzo, el gobierno anunció el envío al Congreso de la Nación de un paquete de proyectos de ley que incluye la llamada Ley Antimafias. Su objetivo es abordar de manera integral el fenómeno del crimen organizado en nuestro país, y en especial de la ciudad de Rosario. Pero ¿a quiénes ataca en realidad esta ley? ¿Se trata de un dispositivo de distracción? ¿Qué sabe y qué no quiere saber del accionar mafioso Patricia Bullrich? Hoy en Catalejo, la absurda ley antimafia de Patricia Bullrich. Bueno, ahí estaba la presentación y hemos invitado como siempre hacemos. Es un oráculo para Catalejo y es el amigo Rocco Carbone. Que estuvo en la comisión, en la comisión de Cámara de Diputados, hablando sobre lo que es la Comisión de Seguridad, sobre esta ley antimafia. A ver qué pasa. Vamos a Rocco, recibirlo. querido, gracias por estar, filósofo, trabajador, militante. Bueno, no, él siempre de referencia, yo soy laburante, trabajador, pero bueno, es un tipo, un sabedor de la causa y por eso lo hemos convocado. Rocco, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar aquí conversando, como siempre. Bueno, como para adentrarnos esto que veníamos debatiendo, ¿no? Por lo menos poniendo en el tapete para poder profundizar lo que tiene que ver con una ley bases que es un tormento para todo el pueblo argentino, más allá de lo que por ahí escuchábamos en esas largas colas que iban a Luna Park en días pasados, que tenían que ver que hay que apoyar esta ley bases, decía la juventud, ¿no? de Milei, porque es el plan de salvataje de la nación. Y uno cuando por ahí escucha o lee un poquito, se pone a escudriñar algunas líneas, ves que la ley bases es el apocalipsis, ¿no? Para la clase trabajadora. Contra cartón, blanqueo claramente que se plantea y una ley antimafia. Exacto. ¿No? Un combo, por donde se lo mire, letal. Estuviste invitado, Rocco, ¿no? Ahí como para debatir y llevar un poquito de claridad. ¿Con qué te encontraste? ¿Hubo preguntas? ¿Hubo repreguntas? ¿Qué podemos saber de eso? Sí, en el día de ayer, miércoles 22 de este mes, nos reunimos ahí en el Honorable Congreso de la Nación. Se reunieron dos comisiones, la Comisión de Legislación Penal de Diputados y la Comisión de Seguridad Interior, y estuvo el gobernador Pujaro, el gobernador de Santa Fe, que hizo una buena intervención. Y además estuvo su ministro de Seguridad, Cococcioni, y el objetivo de esas dos comisiones era seguir debatiendo sobre una ley antimafia que el ministro Bullrich envió al Honorable Congreso de la Nación y está siendo debatida, y junto a los diputados y a las diputadas que configuran las dos comisiones, y junto a Cococcioni, al gobernador Pujaro, invitaron a distintos representantes del mundo académico, del mundo científico, nacional e internacional, para hacer una crítica a la ley antimafia del ministro Bullrich. Y yo intervine porque, como ustedes saben, como acá conversamos en varias oportunidades, en varias ocasiones, sobre la cuestión de las mafias. Exacto. Y me gustaría decir eso, incluso con ustedes, que se trata de una ley antimafia muy imprecisa
Y es tan imprecisa, miren, que por ejemplo tiene como título Ley Antimafias, así en plural, y en ningún momento del cortísimo texto que compone la ley, que serán 8 hojas, 7, 8 hojas, nunca se define la categoría central. Entonces tenemos una gran imprecisión ahí, porque si envías una ley sobre cuestiones mafiosas, sobre el poder mafioso, las organizaciones mafiosas, cualquier ciudadano o ciudadana debería esperarse una precisión de la categoría central que rige la ley, la categoría mafia. Y en ningún momento en ese texto de ley se define qué hay que entender en la Argentina alrededor del concepto mafia. Y a mí me parece que esa ley antimafia hay que leerla, o se puede leer como un complemento de Righi, que también se está discutiendo en este momento, o sea, de régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es uno de los puntos centrales también de una ley que se está discutiendo en este momento en la Argentina, que es la ley Bases. Y miren, estaba leyendo en días pasados a unos especialistas del GAFI, que básicamente es el Grupo de Acción Financiera Internacional, o sea, una institución, el GAFI es una institución intergubernamental que fue creada en su momento por el G8, y ese grupo de especialistas se ocupan sobre todo de combatir el lavado de capitales y la financiación del terrorismo. Bueno, un grupo de especialistas del GAFI, ¿qué dijo de Righi? Que según ellos es una puerta de acceso, y lo dicen más o menos así, camuflada, con visos de legalidad, para que capitales que provienen del narcotráfico, del tráfico de estupefacientes, pero también del tráfico de armas, del tráfico de personas, claro, ingresen al circuito económico, al circuito financiero de la Argentina. Y que, por ejemplo, esos capitales no tienen ninguna exigencia probatoria de licitud de origen, de trazabilidad. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque en función de esa interpretación de los especialistas del GAFI, el Righi, este régimen de incentivos a las grandes inversiones, ¿cómo lo podemos interpretar? Como un mecanismo típico del poder mafioso, porque como discutimos acá, como conversamos acá muchas veces, cuando hablamos de mafia, hablamos de poderes, organizaciones que se balancean, se mueven en la línea ambigua entre lo legal y lo ilegal. Bueno, de estas cuestiones el proyecto antimafia no dice absolutamente nada. Y agrego otra cuestión que me gustaría enfatizar especialmente entre los vínculos de la ley antimafias y el Righi, que si se acepta, por ejemplo, y si se vota positivamente la ley y por ende el Righi, ¿qué implica eso? Que empresas nacionales, internacionales, transnacionales pueden demandar a la Argentina frente al CIADI, o sea, frente al Centro Internacional de Arreglo, claro, de Diferencias a Inversiones. El CIADI, para que se entienda rápidamente, depende del Banco Mundial, que es una institución que está ubicada en Washington. Ahora, aceptar esa jurisdicción, ¿qué implica? Ceder soberanía, y sobre todo ceder soberanía jurídica, o sea, que el Estado-Nación, la República Argentina, es un concepto que se vería erosionado. Bueno, y erosionar el Estado es una de las grandes actividades, una de las actividades predilectas del poder mafioso. Claro. Bueno, de todas estas cuestiones no se habla absolutamente en la ley antimafias, que parece, yo la leí, la subrayé, traté de estudiarla y de comprenderla, me parece que más que una ley antimafias, es una ley vinculada al narcomenudeo. O sea, es una ley para perseguir perejiles. Ese primer eslabón, digamos, atacaría el primer eslabón, el que se ve, el que está ahí, que el vecino se cruza. El de cercanía, digamos, el que tiene impacto en lo que es la denominada o mal denominada opinión pública, ¿no? Exactamente. Y en ningún momento en esa ley antimafia del ministro Burrich se define qué es el poder mafioso, qué son las organizaciones mafiosas, a qué se dedican, cuáles son. Ambigua como la mafia, digamos, es la ley. Ambigua como la mafia, y entonces tiene un nivel de ambigüedad llamativo. Segundo, por ejemplo, habilitaría perseguir algo a sujetos que no se sabe quiénes son, claro, y muy probablemente también forma de persecuciones para la vida política. Claro. O sea, es un texto, me parece, adrede, confuso, y que está pensado sobre todo para la provincia de Santa Fe. O sea, es una ley federal, una ley
de características nacionales, pero pensada sobre todo para el narcomenudeo y sobre todo un texto distractivo para perseguir la criminalidad vinculada con el narcomenudeo mínimo. O sea, es un texto problemático, porque las mafias son aparato del capitalismo, hay organizaciones mafiosas en la Argentina, las organizaciones mafiosas meten siempre un ojo sobre el Estado y de todas estas cuestiones no se dice absolutamente nada. Al principio del programa vos manifestabas que Puyaro, lo notaste bien en su intervención. ¿Qué es lo que te llamó la atención y cómo lo notaste en torno a esto? ¿Qué pudo esbozar él en torno a esta supuesta ley? A mí el gobernador Puyaro me pareció una persona formada, o sea, es un cuadro político. Sí, sin duda. No estoy diciendo si me gusta o no, esa es otra discusión. Totalmente. Luego, si quieren, le puedo dar mi opinión, pero me parece que es de lo menos importante. O sea, se ve un cuadro político, un cuadro que efectivamente conoce bien el estado de la provincia, que estuvo en funciones durante mucho tiempo. Él mismo fue ministro de Seguridad antes de ocupar el cargo de gobernador. Me parece una persona muy informada, me parece una persona que tiene al detalle la situación criminal de Santa Fe. Me parece que también quieren sostener esta ley con algunas modificaciones, pero con algunas modificaciones mínimas que no mejorarían la condición inherente la condición inherente, difusa de la ley, de imprecisión de la ley, que me parece que sería un instrumento que a él lo beneficiaría para sus políticas con el narcomenudeo, con el narcotráfico, sobre todo en la ciudad de Rosario y en la provincia. O sea que criticó mínimamente la ley, pero no la criticó en el corazón que implica su inestabilidad. Queda claro, queda claro. ¿Hacemos el cortecito? Sí. Regresamos y después vamos a preguntarle a Rocco, que es un gran conocedor también de lo que es la ley antimafia, ¿no? Que se practica en Italia y que claramente nos habilita a poder pensar en esa ley acá y a qué actores, ¿no?, de la economía o a qué actores también, a qué sujetos económicos podría afectar, y por eso se busca una de menor intensidad, como para que la gente crea que realmente se avanza contra las mafias y en realidad se avanza, como se dice, con el chiquitaje. Exactamente. Hacemos el corte y volvemos. Dale, vamos. Muy bien, regresamos en Catalejo, estamos charlando con Rocco Carbone, analista político, filósofo, alguien muy avesado en lo que tiene que ver con el análisis de las mafias, y le dejaba picando a Rocco esto, ¿no? Digo, uno, por haber escudriñado y hablado con muchos actores también analistas sobre el accionar mafioso, entendemos que en Italia, Rocco, hay una antimafia muy fuerte y que judicialmente se avanza con la claridad a dónde hay que investigar y a dónde hay que atacar, ¿no? Y a quienes hay que encarcelar para descabezar este tipo de organizaciones. ¿Cómo funciona en Italia la ley antimafia y qué sujetos podría incomodar, ¿no? O qué acciones podría incomodar de aplicarse la misma en este país, ¿no? Sí, Italia es un país que el Estado italiano ha reflexionado y reflexiona mucho sobre las cuestiones mafiosas, porque en su territorio nacional tenemos 4 o 5 organizaciones mafiosas que tienen más de 200 años de operatividad en el italiano, luego en el territorio europeo, y a través de los flujos inmigratorios esas distintas organizaciones se expandieron al mundo y en parte llegaron a la Argentina y muy específicamente a la ciudad de Rosario de la provincia de Santa Fe. Ahora, ¿qué hizo el Estado italiano? A lo largo de más o menos 80 años elaboró muchas leyes antimafia que se fueron mejorando a sí mismas en función de la expansión, de las modificaciones del capitalismo y cómo las mafias acompañan las modificaciones y las transformaciones propias del sistema, de ese sistema político, social y cultural que llamamos capitalismo. Y cuando hablamos de la ley antimafia italiana, estamos hablando de un articulado de muchas leyes, no de una sola, y para que dimensionen ustedes y los y las oyentes ese articulado de leyes. Es un cuerpo normativo que tendrá unas 500 páginas.
que se refiere, que estudia las denominaciones de los grupos, de dónde vienen, a qué se dedican, o sea, historiza, mira el presente, formula... imaginamos aparte un trabajo de largo plazo, ¿no? Sí, que trasciende los partidos políticos, claro. Claro. Un trabajo de largo plazo y que mira Italia, la situación europea, también la situación mundial, o sea, 500 páginas muy detalladas. ¿Por qué digo esto? Porque la cantidad de páginas es relevante respecto del texto que el ministro Burrich envió a la Cámara de Diputados y Diputadas, que tiene 8 carillas. Claro. Y el texto nos dice cuáles son las organizaciones mafiosas que operan en la Argentina. Ni siquiera sabemos dónde operan. En ningún momento dice a qué se dedican, cuál es la operatividad específica, por ejemplo, de la criminalidad mafiosa. Y de hecho, en la propia Cámara de Diputados había como una ambigüedad permanente en la conversación, en el debate, y ese debate aparecía también, digamos, esa opacidad aparecía también en la intervención del gobernador y la intervención del ministro de Seguridad, la opacidad y la confusión entre narcotráfico y organizaciones mafiosas. Miren, ¿cuál es la diferencia entre una organización mafiosa y una organización de narcotraficantes? Que cualquier organización de narcotraficantes se ocupa de narcotráfico, de tráfico de estupefacientes. En cambio, una organización mafiosa también se ocupa de narcotráfico. Claro. Y luego, los capitales que provienen del narcotráfico, los capitales ilegales, se legalizan a través de complejas operaciones de ingeniería financiera y se inyectan en el circuito legal. Entonces había una ambigüedad permanente, ¿no? Hablar de narcotráfico es un crimen y es un delito específico y no es homólogo al crimen y a la delictualidad mafiosa. En esa ambigüedad, si te parece, vamos a compartir un pequeño videíto de una entrevista que le hacíamos rápidamente a Carolina Lozada, la senadora por Santa Fe a nivel nacional, que ella remarca que está a favor de la ley bases, que va a acompañar la ley bases, en este caso no hubo dictamen, pero si hubiese habido dictamen iba a acompañar, y le preguntábamos si justamente si no iba en contra de la provincia de Santa Fe aprobar o acompañar una ley que permite el blanqueo de capitales muy fácilmente que podrían provenir, digamos, del narcotráfico. Si te parece, lo escuchamos. Dale. Yo estoy reunida constantemente y hablo por Zoom, por teléfono, de todas maneras con gente del gobierno nacional por el tema ese. Mi planteo mayor de la ley bases, yo estoy para apoyar la ley bases, yo quiero que este gobierno salga adelante, que nos saque adelante a todos los argentinos, que le vaya bien a la Argentina, que nos vaya bien a los santafesinos y estoy para apoyar. Mirá, con el blanqueo todo bien, todos los gobiernos lo han hecho, más este gobierno que viene de un kirchnerismo que dejó las arcas no vacías, en rojo, en negativo. Y se comprometieron conmigo, específicamente, tengo la promesa de quien escribe después la ley. Viste que la ley, para que la gente que no sabe, una vez que una ley se aprueba, se tiene que, el Poder Ejecutivo es el que escribe lo finito de la ley, ¿no? Los detalles de la ley, ¿no? Bueno, quien vaya a ser la persona que va a escribir esa ley, esa parte de la ley, habló conmigo y se comprometió a especificar bien cuáles son los controles que se van a realizar para que no ingrese el narcotráfico. ¿Adelantó algún tipo de control? ¿Cómo lo va a ejecutar? Lo vamos a ir consensuando. Bien, ahí la escuchábamos, ¿no? Primero, usted no puede ejercer el periodismo preguntando e incomodando, ¿no? Porque uno está acostumbrado a escucharse, a cómo tiran centros, pero notamos cómo se incomoda Lozada, sí, porque uno la saca del libreto y va a la médula, ¿no? Y después no sabía cómo responder y en la última es como que no Claro, cuando le preguntamos cómo porque es increíble que, bueno, no sé, quizás hay una parte de la población que puede llegar a creer que en esa promesa, ¿no? Me refiero, le prometieron a Carolina Lozada que iban a controlar a nivel nacional y provincial que ese dinero no provenga del narcotráfico. ¿Esto es posible, Rocco? Sí, me parece que no, menos bajo la forma de la promesa. Digamos, un complejo aparato como el Estado o cualquier institución, un aparato como el Estado no se puede digamos, sostener sobre la base de una promesa de un político a otro, de una política a otra. Se debe sostener sobre la base de normativas
transparentes. Entonces, que la senadora Lozada hable de promesa, será una promesa para ella, pero no para la ciudadanía, ni de la provincia de Santa Fe, ni para la ciudadanía de la ciudad de Rosario. Ahora, se está discutiendo mucho en la Argentina RIGI, se está discutiendo mucho también la ley base, y por lo visto abre puertas de fuerte ambigüedad respecto de territorios liberados, y que parece que la Argentina podría convertirse en una especie de paraíso fiscal o de cueva fiscal. Y cuando hablamos de estos conceptos, paraíso fiscal, cueva fiscal, zona de lavado, efectivamente la Argentina podría convertirse en una zona que habilite lavado o operaciones de ingeniería financieras, y como decíamos antes, esas complejas operaciones lavan, blanquean capitales que vienen de tráfico de personas, tráfico de armas y sobre todo tráfico de estupefacientes. Entonces me parece que hay un problema, uno de los tantos alrededor de esta ley base, y sería deseable que no sea votada tal como está, y que pueda ser corregida, porque realmente convertiría el país en una zona problemática respecto de la ubicación de organizaciones mafiosas, de sofisticaciones de las operaciones mafiosas en el territorio nacional, y también habilitaría efectivamente movimiento de lavado financieros. ¿Cómo se llevan a cabo en otros lugares? Panamá, por ejemplo, Suiza, Liet, que está en Principado de Luxemburgo, etcétera. Digamos, toda forma del capitalismo complejo necesita territorios donde se puedan llevar a cabo operaciones de lavado financiero que empalman las acciones de la economía ilegal, sumergida o negra, con las acciones propias de la economía legal. Y por lo visto, la ley bases habilitaría estas operaciones en el territorio nacional. Sin duda. Rocco, hablabas de 8 carillas, ¿no? De esta ley antimafia que impulsa Patricia Bullrich. ¿Por qué se busca que sea tan deficiente y que se apunte, digamos, a los eslabones más chicos? Digo, para tratar de empiojar el nombre de mafia, y que mafia, como en su momento dijo Raúl Blasquez, se hable de la mafia de taxistas, la mafia de los trapitos, la mafia y no se hable de los verdaderos mafiosos. A ver, Patricia Bullrich es un político que está regimentado dentro de un campo de fuerzas que podríamos llamar macrismo, sí. Falta de palabra. Fue ministra de Seguridad del propio Mauricio Macri. Esa experiencia de gobierno, aquí lo debatimos en muchas ocasiones, elaboró una teoría del gobierno del Estado sostenida por lógicas mafiosas. Y me parece que ahora que integra otro tipo de gobierno, la propia Patricia Bullrich, efectivamente tratan de distraer a la ciudadanía respecto del concepto central inherente a la categoría mafias, y que esos efectos distractivos son totalmente funcionales con lo que el presidente Milei ha opinado públicamente. Claro, que prefiere las mafias que el Estado. Claro, ustedes recordarán que en el 19 fue a Chile a un programa de televisión, y frente a un periodista chileno, y le dijo: entre el Estado y la mafia, yo prefiero la mafia, porque la mafia, el capitalismo compite, tiene códigos y además no miente. Y la criminalidad inherente a la palabra mafia, el presidente Milei la traslada al aparato Estado, porque cuando ha tenido que dar alguna definición del concepto de Estado, lo ha definido no como un bien público, ni como un aparato, ni como una organización de un poder de una clase por sobre otra, sino como la asociación criminal más sofisticada de la historia de la humanidad. Y entonces me parece que esta ley es funcional a esas operaciones cognitivas, conceptuales, finalmente políticas. Y digo que es una ley distractiva porque nos obliga a nosotros y a nosotras a entender por fenómeno mafioso un fenómeno que mafioso no es. Rocco, pensaba un poco mientras hacías este análisis, una entrevista que escuchaba y trataba de unir lazos con respecto a, bueno, si es Milei realmente el que está gobernando, si la figura de Macri sigue sosteniendo
fuertemente el gobierno de Javier Milei. Escuchaba a un periodista de la Ciudad de Buenos Aires, escuchaba una entrevista de Navarro que decía justamente, bueno, pero esto no es Macri, Macri era mafioso, Milei no lo es. Haciendo referencia a cómo en ese momento político de Macri recibía amenazas y demás en torno a su trabajo. Digo, quizás o crees que Macri continúa ejerciendo un poder muy fuerte a nivel político. Yo creo que el macrismo y el mileísmo en un punto están empalmados, o sea, son fuerzas que están empalmadas. De hecho, muchos de los cuadros, muchos de los ministros y de las ministras que configuran el gobierno de la Libertad Avanza vienen de la experiencia macrista. Patricia Bullrich indudablemente es una, y es uno de los cuadros más conspicuos del macrismo. Y si luego miramos el complejo aparato económico, el ministro de Economía, Claro. Toto Caputo, Caputo, el mismo Sturzenegger, claro, vienen de ahí. Vienen de la experiencia del macrismo. Bueno, esos son los puntos de continuidad, los anillos que nexan una experiencia política, me refiero al macrismo, con otra, el mileísmo. Entonces me parece que el expresidente Macri y su fuerza política, su espacio político, de alguna manera sostienen esta experiencia de gobierno. Dicho esto, me parece que hay que agregar otra cuestión, que esas experiencias, las dos experiencias políticas, por más que tengan muchos puntos de contacto y que tienen elementos homólogos, son experiencias distintas. Quiero decir que me parece que la Libertad Avanza viene a profundizar, a sofisticar y a volver más vertiginosa la experiencia macrista. Yo creo que en esta experiencia política, desde que se libró en la Argentina, muestra rasgos evidentemente fascistas, y la operatividad fascista está sostenida por lógicas mafiosas, pero son cosas homólogas y distintas al mismo tiempo. Queda claro. Bueno, no tenemos más tiempo. Ha sido claro, como siempre, conciso, y siempre es un placer, por eso lo siempre molestamos. Dan ganas de más. Sí, a veces le mandamos a Rocco, pero está dando clase. Bueno, no molestemos tanto a Rocco. Pero tiene una sinceridad característica que es, hoy no puedo, hoy sí puedo, laburo, pero sí puedo. Bueno, así fue como hoy lo estuvimos molestando. Rocco, agradecerte nuevamente, siempre Gracias. Es un honor y un placer poder charlar con vos, y más en estos tiempos tan turbulentos, ¿no? No, muchas gracias a ustedes, un gusto verlas y escucharlos y conversar. Así que el agradecido soy yo. Será hasta todos los momentos, Rocco, como dijo un amigo. Chao, Rocco, querido, muchas gracias. Luego, muchas gracias. Adiós. Nos vemos. Rocco Carbone, sí, ahí está político, filósofo, un amigo que siempre nos da su aporte fundamental para analizar algo tan escabroso que tiene que ver con el tema de las mafias, ¿no? Y esto de una ley antimafia impulsado por el Ministerio de Seguridad, como ariete ahí Patricia Bullrich, que de mafia no investigan nada y que tiene 8 caricias cuando la ley antimafia italiana tiene 800. Claro, más de 500, 800. ¿Sí, claro, ¿no? digo, terrible. Digo que está bueno, ¿no? Poder analizar esta palabra, como siempre decías vos, tan utilizada, pero tan poco profundizada y contextualizada a nivel nacional y mundial. El sujeto mafioso es un sujeto económico, ¿no? Sobran para encontrar de este tipo de sujetos en gobiernos como el de Mauricio Macri, como el actual. Hernán Cabrera estuvo en la edición, como siempre, el espaldarazo, en las cámaras también. Ale Bofelli en Televisión Regional, un saludo también para Ricardito Murgia de Televisión Regional, a toda la gente de Conclusión que banca este tipo de espacios. Exactamente. Nos reencontramos la semana que viene. Nos vemos. Chau, chau.